Mis tíos, hermanos de mi madre, coaching, ¿qué es eso? Charlatanería, me decían. Las personas que tienen una meta en la vida, que tienen, digamos, un sueño por conseguir, primero que nada no tienen que desprenderse de ese sueño. Pero detrás de eso hay mucha voluntad. Y pasitos pequeños que tienes que ir dando, te tienes que ir consiguiendo. Y esto es algo que habíamos hablado en algún momento. Diosito no va a bajar del cielo con su varita mágica a resolverte los problemas. El logro de objetivos tiene que ver mucho con tenerlos bien claros, pero harta disciplina. No hay persona que logre metas sin disciplina. Y el ensayo-error, lo que hablábamos, ¿no? Metes la pata, ya sabes, ya aprendiste una manera de cómo no hacerlo. Y vas a ir encontrando la segunda, la tercera, la cuarta, hasta que encuentras la manera de cómo funciona. Y eso ya nunca te lo olvidas. Pero algunos de estos pensamientos se convierten como en normas de vida, como en reglas para nosotros. Pensamientos que pueden ser potenciadores, son tan beneficiosas para nosotros que nos permiten alcanzar nuestros sueños, nuestras metas, nuestros objetivos. Y tenemos otras que nos limitan, que nos frenan, que nos estancan. Las conversaciones de coaching pueden ser incómodas, ¿sí? Pueden ser jodidas realmente. Pero es esa conversación incómoda, jodida que se necesita. Porque si no pasa a ser una conversación de café donde me van a decir lo que todo el mundo me dice y no sirvió de nada. ¿Qué tan importante debe ser definir las metas? Quien no tiene una meta clara probablemente llegue a un lugar donde no quiere estar. Bienvenidos a otro episodio de Vendedor Genuino Podcast. Este es un espacio donde hablamos de liderazgo, negocios y crecimiento personal. Mi nombre es Jordano Hernández y en esta oportunidad voy a presentarles a un Master Coach, Miguel Rosasa. Miguel tiene amplia experiencia en el mundo corporativo, enfocándose en trabajar con líderes y ejecutivos de primera línea. Vamos a explorar cómo es que fueron sus inicios en el coaching, qué es lo que tuvo que superar, qué creencias limitantes tuvo que superar para poder lograr sus objetivos, entre otras cosas. Sin más que decir, lo dejo con esta cautivadora y educativa entrevista. Bienvenido, Miguel, gracias por venir. Jordano, muchas gracias por invitarme y estoy muy contento de estar aquí y estoy seguro que vamos a pasar un buen rato juntos. Qué bueno, qué bueno. Muchas gracias. Miguel, cuéntame, tantos años en el coaching, ¿aún recuerdas ese momento donde hiciste clic con el coaching? ¿Te dijiste a ti mismo, me voy a dedicar a esto? Eso suena como que demasiado, ¿no? Pero sí, ya son cerca de 10 años en el mundo del coaching. Y el coaching llega a mi vida gracias a un amigo, ¿no? Un amigo consultor. Yo era líder en una empresa de telecomunicaciones en el área de capacitación y desarrollo. Y yo era el que contrataba a los proveedores, a los consultores para cierto tipo de servicios. Uno de ellos, muy amigo mío, me dice, Miguel, estoy estudiando una nueva herramienta, una nueva disciplina, se llama coaching, y necesito un conejillo de indias, ¿no? O sea, necesito con quién practicar. Voy a probar contigo. Sí. O sea, pues yo iba a hacer su tubo de ensayo, ¿no? Claro. Entonces, ¿quieres practicar? Y yo, obviamente, abierto a nuevas cosas, a aprender algo nuevo, le dije, vamos, ¿no? Y él comenzó a aplicar en mí pues ciertas herramientas como las preguntas poderosas, el rapport, ¿no? La tabla de metas, en fin, una serie de herramientas que me comenzaban a hacer ver la situación de ese momento desde un ángulo totalmente distinto. Y me gustó mucho, ¿no? Oye, ¿y dónde has estudiado? Bueno, estudié en una escuela que tú y yo conocemos que se llama Yamin, ¿no? Y yo quiero el champú que él está usando, pues, ¿no? ¿Te acuerdas de ese comercial, no? Claro. Yo quiero el champú que él está usando, ¿no? Y aunque me tomé mi tiempo, pero más o menos al año y medio, me inscribí y ahí empiezo con el mundo del coaching. ¿En qué momento de tu carrera te agarrabas? Me comentaste que estabas trabajando como que supervisando. Era jefe de un área de capacitación y desarrollo en una empresa conocida de cable, ¿no? No voy a decir para no serle cherry, Claro, ¿no? No estás pagando. No pagan regalías. Entonces, resulta que, digamos, profesionalmente y económicamente estaba bien, Ya. ¿sí? Pero yo sentía que necesitaba, digamos, pasar al siguiente step, ¿no? Al siguiente paso. Algo está faltando, ¿no? Ya. Y ese algo no sabía qué todavía. Entonces llega esta conversación que te digo, esta vaina es. Ya. ¿Sí? Probé, me gustó y me atreví. Porque aquí hay otra lección detrás de todo esto. Y creo que probablemente nos va a llevar a otras conversaciones a lo largo de la conversa de hoy. Muchos queremos cosas en la vida. Uh-huh. Pero si no te atreves, No llegas a hacer no nada, llegas a hacer nada. Si no hay para tener, hay que hacer. Si no haces, no tienes. El otro día, la semana pasada, estaba en una entrevista con un amigo y salió un tema importante que él se había atrevido a hacer una empresa, pero la tuvo que cerrar. ¿Y sabes por qué la cerró? Porque su familia, comentarios negativos, oye, deja de jugar, ponte a hacer cosas de grande,
métete a este trabajo, anda a esta empresa, yo te consigo chamba. Entonces lo veían como un juego de niños, lo que para él era algo súper importante. Y esta búsqueda de aprobación que tenía él lo hizo vender esa empresa. ¿Cómo te agarra a ti? Porque no sé si en ese momento que tú empiezas a dedicarte al coaching, sale este tema de que la gente estaba contigo y te decían, ya, tú vas a ser el mejor coach. ¿Cómo era ese momento? Mis tíos, hermanos de mi madre, coaching, ¿qué es eso? Charlatanería, me decían. Compañeros del colegio, porque ya había salido, vas a ir seguro a engañar a la gente. Así me decían, ¿no? Así de fuerte era el prejuicio del coaching, ¿no? Entonces eso me lleva a otro aprendizaje. Si tú estás convencido de lo que quieres, en verdad tienes que hacer oído sordo a tu entorno. ¿Sí? Beyoncé, la cantante, claro, fue rechazada más de 10 veces porque le decían que no servía para la música. Michael Jordan, ¿no? También de la universidad, ¿no? lo botaron de la escuela de básquet. Tony Zucker, para hacerlo más cercano, el productor. Sí, productor musical, ganador del Grammy, exactamente lo mismo. Sí, entonces, las personas que tienen una meta en la vida, que tienen, digamos, un sueño por conseguir, primero que nada no tienen que desprenderse de ese sueño. Pero detrás de eso hay mucha voluntad. Y pasitos pequeños que tienes que ir dando, te tienes que ir consiguiendo. Y esto es algo que habíamos hablado en algún momento. Diosito no va a bajar del cielo con su varita mágica a resolverte los problemas. Tienes que encargarte. Tienes que encargarte tú. Y les digo a tus chicos que están por acá, a ver, levante la mano, ¿quién quiere sacarse la tinca? Y todos levantan, ¿no? Yo. Tú también, ¿no? Claro. ¿Y cuántos compran el ticket todos los domingos? La tinca no va a venir a tu puerta. Tienes que comprar el boleto. Tienes que comprar el boleto. Sí, pues tienes que ser consecuente con tus sueños. Yo en lo personal estoy viviendo esta etapa ahorita. Estoy haciendo cosas por conseguir sueños. Interesante. Sí, personales. Claro, ¿no? claro. Pero es que si yo no los hago, no se hacen realidad. Sí, pues es interesante esa parte donde estás emprendiendo algún camino. En este caso, tú estabas emprendiendo lo del coaching. Viene tu entorno y te sienta en el piso porque de repente no está de acuerdo y tienes que tener mucha resiliencia, ¿no? O sea, lo que estábamos hablando antes de la entrevista, lo que me comentabas del vendedor, que tiene que tener resiliencia y en realidad para todo, ¿no? O sea, ¿cómo aplicas esto? ¿Cómo lo explicas a tus chicos cuando lo formas? Y yo se lo explico desde un ejercicio que me pasó. Cuando yo recién egreso como coach en mi primera certificación, yo decidí ofrecer mi tiempo. O sea, regalé mi tiempo como coach. Hice procesos de coaching gratis. ¿Ya? Y en uno de los primeros procesos de coaching, para quienes no saben, el coach no sugiere, ¿sí? Entonces, en unos primeros procesos, me toca hacer coaching con una chica súper guapa. Muy bonita, ¿ya? Entonces era la referida de la referida, entonces que ella necesitaba resolver un tema y en la primera sesión decidí, porque en verdad yo digo que con el tiempo lo elegí, meter la pata pero con todo. Ya la dijiste, acá la malogro. Acá la malogro y vamos a malograrla bien, pues, ¿no? Si vamos a meter la pata hay que meterla bien. Y resulta que comencé a hacer preguntas fuera de sentido, ¿no? Inapropiadas, pero no me iba dando cuenta en la reacción de la otra persona, ¿no? Y poco a poco iba rompiendo lo que en el coaching se llama el rapport, ese vínculo, esa conexión entre cliente y profesional. Esa confianza que se genera. Sí, claro. Y me fue re mal, Giordano, súper mal. Tal es así que no digamos ni a la hora de la conversación se paró y se fue. Ay, qué sí, o sea, céntrica la experiencia. Sí. O sea, cualquiera diría, pucha, no sirvo para esto. Pero, y lo volví a intentar. Y lo volví a intentar. Y lo volví a intentar. Hasta que un día yo le dije a Fernando, tú lo conoces, Fernando Gil, el papá, le dije, yo voy a estar en el lugar donde tú estás ahí, enseñando. Y él se rió de mí. O sea, se rió no necesariamente de mí, sino se rió del comentario, ¿no? Y al tiempo se lo volví a recordar. Y se lo volví a recordar. Lo que los gringos dicen, and again, and again, and again, and again. Otra vez. Así es. Entonces, el logro de objetivos tiene que ver mucho con tenerlos bien claro, pero harta disciplina. No hay persona que logre metas sin disciplina. Tienes que tener mucha constancia también, ¿no? Y el ensayo-error, lo que hablábamos, ¿no? Metes la pata, ya sabes, ya aprendiste una manera de cómo no hacerlo. Descubre. Y vas a ir encontrando la segunda, la tercera, la cuarta, hasta que encuentras las maneras de cómo funciona. Y eso ya nunca te lo olvidas. Lo hablábamos antes de la entrevista, un poco para comentarlo con la gente, con la audiencia. Este ensayo-error, esta causa y efecto que le da a las personas, me lo comentabas tú,
que salen de su zona de confort. En ese momento, tú que estabas pasando por tu carrera, que estabas como supervisor y todo esto, decidiste salir de tu zona de confort. Con los miedos de, oye, voy a dejar la dependencia laboral, no ganaba nada mal, tenía, digamos, probablemente una línea de carrera medianamente asegurada, era una empresa reconocida que todavía existe en el medio. Pero insisto, no estaba a gusto. Tenías todos los checks para decir que no a este salto, claro, ¿verdad? Y hoy converso con mis compañeros de esa empresa que por ahí nos mensajeamos y siguen a lo mismo. Claro. Siguen a lo mismo. No hubiera podido yo. No me hubiera sentido a gusto, entonces desde esa mirada no hubiera dado lo mejor de mí. Hablábamos, entonces eso te lleva al achatamiento, te lleva a la mediocridad, te lleva al estancamiento. Te quedas. Te quedas. Entonces también dentro de la vida hay una constante evolución, ¿no? Ese ensayo-error te lleva entonces a ir aprendiendo, arriesgando, desafiándote, aprendiendo, arriesgando, desafiándote, aprendiendo, arriesgando, desafiándote. Y eso es pues vivir. Es importante eso que me comentas, sobre todo de evitar, bueno, porque si tú te quedabas en ese entorno donde estabas, probablemente ibas a terminar en la frustración. Uh-huh. O sea, y encima tenías un entorno que de repente no te apoyaba, ¿no? Que, hostil. No, es bien complicado porque a todas las personas que nos están viendo seguro le han pasado en proyectos, en estudios. Jordano, mi madre cuando le dije voy a estudiar coaching, ¿qué es eso? ¿Para qué sirve? Mi madre. O sea, desde la ignorancia, porque no conocía de qué se trataba el tema, ¿no? Pero tuvo que ver pasar años hasta que se dio cuenta que eso funcionaba y servía. Hasta que se podía vivir de eso. Que la gente también es muy resultadista, ¿verdad? Sí, claro, si tú no ganas tanta cantidad de plata hoy, no sirve. Si no ganas el partido, no valió tu esfuerzo. Así es. Sí, es muy ¿Esto será lo más complicado que te tocó pasar al inicio de tu carrera? ¿O tienes alguna anécdota que nos puedas contar? Varias, ¿no? Que te haya puesto contra las cuerdas y ¡bloom! Una vez me tocó hacer un proceso de coaching a un CEO. Ajá. Ya, bueno, como ya lo habías dicho, yo hago procesos de coaching a gerentes de primera línea para arriba. Y me tocó hacer el proceso de coaching a un CEO de una de las empresas constructoras más grandes del país. Ahí ¿no? déjala nomás. Ahí nomás. Hasta que pague. Sí, hasta que pague la renta. Entonces, en la primera sesión, español de 60 y pico de años, ¿no? Se sienta, me lleva a su sala, a reuniones, porque todo iba a ser en su feudo, pues. ¿no? Fuerte, ahí es. Claro, es su dominio, ¿no? Me lleva a su sala de reuniones y me dice, se llama parecido a mí, no igual que yo, parecido a mí. Y me dice, soy fulanito de tal, ¿no? Tengo 60 y tantos años, ¿no? Soy máster en tales A, B, C, D y gano $60,000. Boom. Toma todos mis galones encima. Si toma, ¿qué me vas a enseñar tú a mí? ¿No? Realmente, si yo le hubiera prestado atención a todo lo que me decía, me hubiera bloqueado y no hubiera podido desarrollar la sesión con él. Pero pues tomé las palabras como vinieron, aplomo. El aplomo también es muy importante para enfrentar los desafíos de la vida, ¿no? El respirar, mantener la calma, el reafirmarte en tus fortalezas, no ver el vaso medio vacío, sino, oye, tú has hecho esto parecido con otras personas, así como que hacer una revisión rápida de todo lo que has logrado y de que puedes enfrentarte a este reto, ¿no? Y al final la sesión resultó siendo, pues, digamos, no voy a decir fantástica, pero resultó siendo muy, muy buena para él porque fue capaz de reconocer que él se presentaba así porque él cree que no se merece lo que tenía. Un CEO, ¿eh? O sea, como él mismo echándose porras en ese momento en cada para saludo. Convencerse a sí mismo de lo que tenía porque él sentía que no se merecía lo que tenía. Qué importante lo que me acabas de decir porque, o sea, él mismo ganando todo lo que ha ganado, él mismo diciendo todo lo que ha estudiado con todos esos estandartes. Y después se bajó, es que no me lo merezco. Y en ese momento, o donde estás en esa situación media complicada porque tienes que analizar, pensar y decidir muy rápido, ¿de dónde te apalancas? ¿De alguna herramienta? Me comentas que hablaste de tus fortalezas, de lo que habías hecho antes. Pero me sirvió mucho el estar para él, el estar atento a él. A ver, el coaching es un proceso de conversaciones con sentido, con estructura, que busca que lo que busca es que el coach acompañe al cliente o coachee a lograr una meta. Pero ¿cómo te acompaño si no estoy ahí para ti, si no estoy atento a lo que me dices? La escucha activa. La escucha activa, la presencia,
¿no? El tratar de desenfocarte de todos los distractores que hay en tu entorno para estar ahí realmente para él. Y eso fue lo que hice, ¿no? La primera sesión no fue sesión de herramientas, fue sesión de escucharlo. Y él me daba los insumos para las siguientes preguntas. Entonces cada pregunta era más poderosa que la anterior porque no nacía desde mi perspectiva, desde mi mirada, sino nacía de la información que él me daba. Entonces lo iba desnudando como capa de cebolla, capa tras capa, capa tras capa, hasta que llegó pues que todo venía de experiencia en su niñez o preadultez, originada por el padre. Y ahí como que se desarmó. Wow, fuerte, ¿no? O sea, CEO, ¿ah? sí, claro, sí, claro. Y cuando atacas en el pasado, o sea, porque tengo entendido que el coaching siempre va hacia el futuro, ¿profundizas mucho en ese momento o tratas de mantenerte al margen? No, yo trato de mantenerme al margen, voy al pasado para que el cliente sea capaz de reconocer de dónde viene este problema, este tema. Desde esa toma de conciencia, traerlo al presente y al futuro, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Te has dado cuenta que hay que este inconveniente vino de papá? Bueno, ¿qué vas a hacer para resolverlo? ¿Cómo solucionamos? Sí, el que quiere tener, tiene que hacer. Y para hacer, tienes que probablemente cambiar algo en tu forma de ser. Entonces él tendría que hacer, y fueron las conclusiones, medio que se flagele menos, ¿no? Tratar de aprender a disfrutar lo que tiene. Felicitarse también de repente, reconocerse, ¿no? Correcto. Cosa que no se había hecho en años, ¿no? Increíble. Y cómo esto entonces lo estaba llevando a no ser feliz con todo lo que tenía. Pero si el señor se iba al golf los fines de semana, se iba a Mamaconas un fin de semana como si nada, ¿no? Pero bueno, pues ni con todo eso. Qué importante. Mira, justo con el tema que vamos a abrir, podemos cogernos de ese ejemplo. El coaching habla mucho de creencias limitantes, o sea, ¿no? Un poco de las creencias que tiene la gente que las estanca. ¿Puedes definirnos un poco lo que son creencias limitantes para que escuche la gente y pueda entender? A ver, sencillo, las creencias son pensamientos, son pensamientos que tenemos todos insertados en mente. Pero algunos de estos pensamientos se convierten como en normas de vida, como en reglas para nosotros. Entonces, pensamientos que pueden ser potenciadores, o sea, estas reglas, estas normas de vida son tan beneficiosas para nosotros que nos permiten alcanzar nuestros sueños, nuestras metas, nuestros objetivos. Y tenemos otras que nos limitan, que nos frenan, que nos estancan. Te lo voy a poner con un ejemplo. Todos conocemos a un tal Cristiano Ronaldo. Sí. ¿Sí? Tú más todavía, ¿no? Claro. Ok, y todos hemos conocido, por ejemplo, acá en el mundo peruano a un tal, no sé, Cooking Flores. Ya, pongamos ese ejemplo. Ok. Cooking Flores era catalogado como el sucesor de César Cueto en su momento. La zurda de oro. Así es, un futbolista, una persona que nació con un don superior, siendo un futbolista superior. Y él talentosísimo, que pudo haber llegado donde él hubiera querido. Pero él tenía la creencia que con el talento era suficiente. No había nada más que hacer, entonces no entrenaba, no era disciplinado, no dormía sus 8 horas, no comía saludable, y ese talento poco a poco se fue mermando, ¿no? Y cada vez iba bajando de equipos de primera categoría, los del segundo nivel, tercer nivel, hasta que después ya nadie lo quiso. Cristiano Ronaldo no nació siendo un futbolista superior, él no nació siendo súper habilidoso. ¿Pero con qué nació? Con una voluntad de acero. Con una disciplina que lo ha llevado entonces a practicar, él entrena en la mañana en su club, pero hace ejercicios de regeneración en el gimnasio en la tarde, en la noche, hace natación, tiene una disciplina brutal para mantener el físico que tiene. Qué bestia, sí he visto sus videos donde... Y él entonces está donde está. Entonces las creencias, como reglas, pueden ser el diferenciador entre aquella persona que alcanza sus sueños y metas de vida y entre el que no. Así de fuerte. Así de fuerte. Y para la gente que nos está viendo o que nos va a ver, ¿no? Todos tenemos creencias. De algún tipo y de alguna manera, instaladas por papá, mamá, maestros, hermanos, por referentes en nuestra vida, todos tenemos algún tipo de creencias instaladas en nuestra mente. Voy a coger un ejemplo. Dale. Que me ha pasado hace no mucho con un amigo y que yo he tenido antes, que yo creía, por ejemplo, que para hacer un negocio tenía que asociarme con alguien. O sea, tenía la idea en mi mente de que solo de esa manera podía armar un proyecto. O sea, solo no podías. Solo no podía. Y empecé a investigar adentro, ¿no? Cuando empezaba a desmontarme yo mismo esta creencia,
pero esa creencia limitante me acompañó. O sea, sí tuvo en mí pegada un par de años y lo he escuchado hace poco en personas de mi entorno así y yo digo, o sea, no puedes ir desmontándoles creencias a todo el mundo, es evidente, no puedes hacerle coaching a todo el mundo, pero está muy presente en la gente y a veces no se dan cuenta, ¿no? O sea, ¿cómo recomendarías detectar o qué sugieres a la gente para que pueda poder ayudarlas con eso? A ver, una de las formas más simples de poder detectar una creencia es cuando repetimos frases de manera constante y que son determinantes para nosotros, como los no puedo, los qué difícil, hasta un simple asu, ¿no? Qué tranca, ese tipo de cosas van denotando que hay en nosotros entonces ciertos pensamientos que pueden estar bloqueándonos algo, ¿no? ¿Cómo empezar a desmontar? Bueno, hay un protocolo para el desmontaje de creencias, pero una de las cosas que más funciona es empezar a buscar en tu interior las evidencias de lo contrario, ¿no? Todas aquellas cosas o experiencias que han pasado a lo largo de tu vida que te sirven, digamos, como sustento para decirte que sí puedes a pesar del miedo, que sí puedes a pesar de la inseguridad, que sí puedes a pesar de no me lo merezco, que sí puedes a pesar de esa creencia que está ahí en ti. Entonces, todos tenemos los recursos, pero lo que pasa es que nos enfocamos en ver el vaso medio vacío y no vemos el vaso medio lleno. Me ha pasado con comentarios de compañeros, te hablo años, ponte, cuando hablan y dicen, no, es que yo soy malo en números. No, es algo bien común que se escucha en los chicos, en los niños o en algunas personas. No, es que yo soy malo en números y eso los acompaña hasta adultos. Te voy a contar esa experiencia en mí. A ver. Mi papá, gerente comercial, ¿ya? Como buen gerente comercial, numérico como él solo, ¿no? Enfocado en el número, total. Entonces, él tenía la obsesión de porque yo también fuera así. Entonces, desde chiquito me exigía mucho tienes que aprenderte la tabla de multiplicar de memoria, tienes que aprender a dividir así tan fácil, rápido, ¿cómo no vas a poder? En fin, una serie de cosas, ¿no? Pero probablemente las formas en ese tiempo no eran las correctas y a mí me hacía sentir que yo no era bueno con los números. Y crecí casi toda la época escolar con esa idea, ¿ok? Cuando me traslado a la vida laboral, Miguel, ¿cuánto? Y, por favor, ¿puedes sacarme el 10% de 1800? 180. Por favor, ¿y cuánto es tanto por tanto? Tanto. Y poco a poquito yo me iba dando cuenta de que no era tan malo con los números. Con evidencias positivas. Correcto. Entonces, que resulta que me fui dando cuenta de que habían evidencias en mi vida que me ayudaban a desmontar esa creencia que estuvo presente en mí durante muchos años. Pero, ¿crees que esto se da a partir de la toma de conciencia, no? Sí, claro, empezar a darte cuenta de qué está sucediendo en ti. Pero para esto también hay que tener una voluntad de hacer las cosas, porque sin esa voluntad nunca tomas conciencia y por ende nunca vas a lograr ese objetivo. Regresamos al ejemplo de Cristiano Ronaldo. Él quería ser el número 1. Sabía que era difícil, pero la voluntad Disciplina. Disciplina. Te voy a trasladar al mundo del cómic, ¿ya? Un ratito. ¿Cuál es la linterna verde? Es verde ¿por qué? Según el mundo del cómic, ¿no? La energía más fuerte del universo es la voluntad. Y eso representa el color verde. Ya. Y el antagónico de linterna verde es la linterna amarilla, que es el miedo. Y la energía verde vence a la energía amarilla, que es el miedo. Y los miedos son los peros, pues. Y la voluntad es la disciplina. Mira, poderoso mensaje que se manda detrás de un cómic, ¿no? Sí. Pero bueno, eso es la vida. Tener la voluntad, tener la fuerza, el coraje, porque eso es ser valiente, tener el coraje para sobreponerte a la adversidad, para darte cuenta que este toro es muy grande, pero vamos. Vamos a meterle. Claro. Me ha pasado personalmente esto que dices. Es más, creo que es algo constante. Para decírselo a la gente, con un ejemplo personal mío, cuando yo hago algún proyecto, por ejemplo este podcast o algún otro proyecto, la gente, no sé, mi entorno dirá, no, vamos, Giordano lo hace, que no sé qué. Lo que no saben que hay detrás es que probablemente el 50% o 60% de las veces me quiero rendir. Y me quiero rendir. Y vienen pensamientos intrusivos como diciendo, no lo hagas, no eres capaz, no salgas. Y es constante esto. Y cuando lo comunico digo, sí, el 60% de las veces me quiero rendir,
pero el 60% de las veces decido que no. Ujú. Y yo creo que ahí está la diferencia, ¿verdad? Es que todo es elección. A ver, yo tengo 10 años acompañando ejecutivos y empresas a desarrollar gente. Cada vez que estoy por empezar un tipo de intervención, taller, sesión, me muero de miedo. Siempre Sí. va a existir. Me muero de miedo. Y se los he contado a algunas personas, ¿no? Me duele el estómago. ¿Sí? Me duele el estómago, hasta me descompongo del estómago. Oye, ¿le agradaré el grupo? ¿Me saldrá bien? Claro. Oye, ¿es el tema? Uf, Claro. comienzan a venir a mi mente un montón de cosas, ¿no? Hasta que me paro, pasan los 5 primeros minutos y después todo lo que tenía se va. Pero es, pues, ¿no? Dominaste tu... Tienes que dominar. Gianmarco decía en alguna entrevista, yo cada vez que salgo en el escenario me sigo muriendo de miedo. Y Oye, él, ¿ah? claro, y el ganador del Grammy, 15.000, 20.000 personas en un concierto, ¿cómo va a tener miedo? Es que eso me hace sentir vivo. Cuando yo deje de sentir ese dolor en la panza, voy a dejar la música, decía él. Bueno, lo mismo podría trasladarlo a esto, ¿no? O sea, cuando yo sienta que ya no me duele la panza, cuando voy a estar en una sesión de coaching con un equipo totalmente nuevo, probablemente me dé cuenta que eso ya dejó de ser importante y valioso para mí. Perdió el fueguito. Así es. Pero trasladándolo a lo que estábamos hablando, la voluntad, la disciplina es importante para lograr metas objetivos. Dios no va a venir con su varita mágica. Tienes que comprar el boleto. Así es, tienes que comprar la tinca, si no, no te la ganas. No, qué importante eso. Pues lo decía porque Por eso todos ataca. los domingos la estoy comprando, ¿eh? En serio. Sí te la quieres ganar. Sí, claro. La de compra. No, pero después de mí, porque esta ya es mía. Ya. Este domingo ya es mío. Ya. Es importante eso que mencionamos porque siempre va a existir ese miedo. Cuando he practicado oratoria, cuando he estado también en una charla y cuando me enseñaban, cuando estaba de alumno, me decían, la emoción esa de miedo solamente dura 90 segundos, Giordano. Lo que viene después, tu cerebro lo está recreando, así que tienes que controlarte, respirar, dominar tu respiración y fluir. Yo cuando era joven, a mí me gustaba cantar. Yo tenía mi banda de rock. Yo tenía mi banda de rock. Esa parte no la conocía. Ya, bueno. Yo tenía mi banda de rock y tuvimos cierto suceso en algún momento, ¿ok? Y una vez estando en un ensayo, a uno de mis amigos lo contactan por teléfono y dijeron, oye, va a haber una especie de final de colegios. Los colegios estatales estaban componiendo un tipo de canciones y va a haber una final donde los colegios van a presentar sus bandas y necesitamos un show en el intermedio. Entonces, ustedes, chicos, ¿no quieren ser el show del intermedio? En un teatro del Ministerio de Educación donde habían chicos de varios colegios, 1.000 personas por lo menos, ¿ya? O sea, tú te imaginas para un adolescente o un jovencito de 19, 20 años, era el sueño de tu vida. Pues Sí, yo me creía Rolling Stones, claro, ¿no? Así claro. alucinadazo, ¿no? Y vamos, pues, ¿no? Entonces toda la semana comenzamos a practicar, ¿no? Una serie de canciones y llega el día del evento, ¿ok? Los colegios comienzan a presentar sus canciones para que al final dieran el ganador y en el intermedio nos tocaba a nosotros. Entonces, así como ves esta cortina, cerraron el telón. Y nosotros comenzamos a armar pues la batería, la guitarra. Por dentro, ¿no? Tras bambalinas. Yo era el vocalista, ¿ya? Entonces lo miro a los chicos y los chicos me dicen, listo. Wow. ¿No? Ese momento de estar... Ese dolor de panza, wow. en las piernas que me temblaban y todo lo demás, porque realmente me temblaban las piernas, Giordano. Qué fuerte. Fuertísimo, y yo escuchaba pues el bullicio de los 1.000 niños o jovencitos ahí atrás, ¿no? Vamos. Y empezamos con una canción de Pedro Suárez Vértiz ya afinadito, y es que sucede así. Y fueron 90 segundos en que no me acordaba ni la letra, me temblaba la voz, ¿ya? Pero decidí, como dices tú, elegí disfrutarlo. ¿Sabes qué pasó? Tocamos 4 o 5 canciones. Me quitaron la chompa. Se subieron al escenario. O sea, el sueño dorado. Era el sueño dorado. Para mí era el sueño dorado porque literalmente estaba viviendo mi fantasía de rockero. Me quitaron la chompa, una chiquita subió y yo decía, ¿qué estás haciendo, Dios mío? No, porque obviamente era menor de edad, yo ya era mayor de edad, joven pero mayor de edad, y tenía que ponerle la cara para el costado porque me quería dar un beso y sí. Todo te firma la camiseta. Y yo le decía a mis compañeros, oye, soy yo. Soy yo, ¿qué le pasa? En serio. Y eso me pasó. Entonces, perseverancia, resiliencia, atreverte a controlarte.
Las metas están ahí para que tú las consigas. Bastante tiene que ver con la decisión, como tú me dices, decidiste salir del telón, pasó todo esto y te puedes, si no decides salir, te puedes obstruir tantos sueños, te puedes frustrar Imagínate tantas que cosas. puedo haberme enfocado en el miedo, que me hubiera quedado parado con el micrófono y no cantaba nada. Y hubiera sido el fracaso más rotundo de mi vida. ¿No? Lo hubieses pasado peor por Peor, dentro. y seguro que no volví a cantar nunca más, probablemente, Nunca desde la más, frustración, ¿no? Sí. Pero no. Qué importante es decidir, elegir ser un líder, ¿no? Y un poco también lo que habla del coaching es en el momento en el que nos direccionamos hacia el objetivo, una de las partes más importantes que habla, y tú que eres un experto en brindarle este servicio a ejecutivos de primera línea, es sobre todo definir estos objetivos. Entonces, ¿qué piensas de esto? ¿Cómo lo abordas? Primero que nada, en el mundo corporativo, los objetivos del ejecutivo siempre tienen que estar alineados a los objetivos del negocio. Entonces, mi intervención o nuestra intervención como coaches va a ser medida en tal razón de que el ejecutivo sea capaz de alcanzar los objetivos de negocio. Alrededor de esto va a poder probablemente desarrollar alguna competencia, habilidad, que le va a permitir alcanzar los objetivos de negocio, pero siempre enfocados en ello. Uno, ¿sí? Entonces, en los procesos de coaching ejecutivo no vamos a resolver problemas emocionales. Ya. ¿No? Hay que dejarlo bien en claro. Lo que vamos a hacer es desarrollar competencias, habilidades, trabajar probablemente algún tipo de creencias, trabajar hábitos improductivos para transformarlos en hábitos productivos, pero todo siempre enfocado en que esto tiene que repercutir o impactar de alguna manera en los objetivos de negocio. Si no, ¿qué va a suceder? Cuando termine el proceso, nos van a medir, como coach nos miden, ¿no? Presentas un informe con los avances, con los logros, con los pendientes y qué sé yo. Oye, pero estuviste hablando de su mamá, de la abuelita, de su dolor, y eso cómo redunda en. Claro, ¿cómo termina siendo dinero para la empresa eso? Que al final es para eso lo que nos contratan. Es más directivo, ¿cierto? Correcto, es un estilo más directivo, es un estilo más orientado al resultado, es más pragmático probablemente también. Y en la vida de una persona normal, ¿qué tan importante debe ser definir las metas? Quien no tiene una meta clara, probablemente llegue a un lugar donde no quiere estar. Buena frase. Entonces, si tú quieres llegar a, no sé, a tener tu departamento en Miraflores, tienes que tenerlo bien claro y proponértelo, porque si no, probablemente llegues a tener tu departamento en un lugar donde no querías estar. Llegas a sitios donde no querías estar y luego te terminas quejando. Así es, la vida, y ahí es donde te victimizas, es que no pude. No, es que tú no lo hiciste. Mucho tiene esto que ver también el rol de víctima, ¿verdad? El peruano tiene mucho de eso. Nosotros los peruanos tenemos muchísimo el rol de víctima. Nos gusta justificar, es que la luna, las estrellas, es que mi papá, es que mi mamá. No. El gobierno. El gobierno. Pero también hay un montón de ejemplos de gente que no se puso excusas y que armó su podcast en 2 meses, por ejemplo, ¿no? Tú conoces alguno por ahí, creo, ¿no? Un amigo. Sí, ¿no? Pero es importante esa parte que hablas de la víctima porque en nuestro entorno está muy presente. O sea, en nuestro entorno, por ejemplo, yo escucho gente que dice, no me alcanza el dinero para viajar, mis ventas están bajas, mi equipo no me hace caso, el mercado no me acompaña. Entonces, como vuelvo a repetir, no es hacerle coaching a todo el mundo, pero tú escuchas estas cosas y dices, hay mucha creencia limitante metida ahí y mucha queja, en vez de tomar las cosas como un líder, ¿no? ¿Cómo las tomas? Primero te tienes que liderar a ti mismo, ¿no? Controlando tus temores, tus miedos, tus pensamientos, ¿no? Tus emociones. Y lo otro es empezar a tomar acción, ¿no? Las creencias no se desmontan por sí solas, tienes que empezar a hacer algo distinto. Will Smith grabó en un video en YouTube hablando un poco de la zona de confort y cómo no queremos salir de la zona de confort, o sea, nos queremos estar anclados ahí simplemente por no ser capaces de enfrentar el miedo. Pero detrás de la zona de miedo está la zona de placer, la zona de crecimiento, la zona de disfrute. La zona dorada. La zona dorada, la zona del yes, ¿no? Pero ¿qué sucede? Mucha gente no quiere pasar esa zona de miedo, no quiere vivir esa zona de miedo. Pero es que después está la recompensa. Ok, entonces en el coaching tiene que ver mucho con esto. Nosotros hacerle ver entonces a ese cliente coachee que él es capaz de alcanzar esa zona de recompensa, pero que va a tener que pasar por su zona de miedo. Y que nadie va a poder pasar ese proceso por él. Lo tiene que vivir él. Ahí está el aprendizaje.
Y cómo no, como el coach no te sugiere y te hace preguntas poderosas, ¿no? Como tú lo vienes diciendo, en el momento en el que quieren alcanzar sus objetivos, imagínate que ya esta persona tiene definido el objetivo, ¿qué es lo primero que le recomiendas hacer para poder alcanzar? Bueno, no recomendar, sino ¿qué es lo primero que haces en este acompañamiento? Me gusta mucho definir la situación actual. Descríbeme cuál es tu situación actual, qué te ha funcionado, qué has hecho, qué no has hecho, ¿no? O qué no te funcionó, qué no te funcionó en tu situación actual. Y cuando él tiene bien claro el contexto de la situación actual, cuéntame cuál sería tu situación ideal, a dónde quieres llegar y explícamela también. Un poco como que va dibujando su objetivo Así también, es, ¿no? correcto. Entonces, cuando tenemos la situación actual y la ideal frente a frente, es mucho más sencillo identificar la brecha. Bueno, ¿y con qué recursos cuentas para pasar de A a B? ¿Qué tendrías que hacer de distinto para pasar de A a B? ¿Y por qué no lo has hecho? Y ahí salen las creencias, el por qué te ayuda a descubrir esas creencias. Y desde ahí puedes ir retándolo, ¿no? El proceso de acompañamiento del coach es también ser un poquito ese dedo que no te suelta, no te deja, como el pitbull que agarra el hueso y después no lo suelta más, algo así, hasta que se anime a hacer algo distinto. Las conversaciones de coaching pueden ser incómodas, ¿sí? Pueden ser jodidas realmente. Pero es esa conversación incómoda, jodida que se necesita. Porque si no pasa a ser una conversación de café donde pues me van a decir lo que todo el mundo me dice y no sirvió de nada. ¿Y cómo manejas, por ejemplo, cuando te identificas una creencia? Estás con un cliente, identificas una creencia que casualmente te toca. Te toca fibras. Dices, yo he tenido esta creencia y empieza, ¿no?, a pasar cosas por tu mente, asumo, y tienes que decidir muy rápido y todas estas cosas. Simple. Primero, bueno, es práctica, ¿no? Para tratar de no meterme en la caja, ¿no? De no meterme en el rollo de mi cliente, ¿no? Entonces, tratar primero de, insisto, liderarte a ti mismo para liderar al otro, ¿no? Y lo otro tiene que ver con simplemente estar tan conectado en mi cliente que no me presto atención a mí. Entonces, ahí evito la desconexión con mis propios pensamientos. Y ahí es donde yo lo puedo acompañar, digamos, de la mejor manera posible. Práctica. Todos podemos hacerlo. En verdad, el coaching es una disciplina muy, muy bonita, que es transversal a cualquier carrera profesional. Yo hago muchos procesos de coaching a ingenieros mineros, pero yo no soy experto en mina. ¿En qué soy experto? En detectar, digamos, las oportunidades mejoras para el desarrollo del talento. Desbloquear su máximo potencial. Sí, eso es transversal. Eso aplica en mina, eso aplica en retail, eso aplica en banca, eso aplica en venta de autos no, de alta gama, ¿no? En fin, ¿no? Claro, claro. Hablamos de un tema hace ratito sobre ponerle la situación actual y poner una situación ideal. En este camino hay mucho por recorrer. O sea, asumo que hay varias acciones que tiene que tomar el coachee, tu cliente. ¿Cómo lo llevas de la mano en eso? O sea, con sus planes que arma. ¿Cómo? Okay. Primero que sea capaz de ir diseñando planes efectivos, y seguro en el camino hay ensayo-error, hay hacer y no hacer, y mucho de ese... o sea, si bien es cierto, yo no le hago seguimiento porque no soy su jefe para estar detrás, ¿no? Pero entre sesión y sesión el darle cuenta de que el ayudar a que él se dé cuenta que probablemente no avanza porque no se lo ha propuesto, porque no está comprometido, porque no está haciendo algo, y mucho tiene que ver, y bueno, esto cómo va a impactar en tu entorno, cómo va a impactar en tu trabajo, cómo te sientes con eso, esas preguntas que cual agujita probablemente incomodan, joroban, pero que son necesarias. ¿Y qué va a pasar si es que no lo haces? Claro. Tratar de que él sea capaz de visualizar la situación futura, de evitar posibles contingencias y darle hasta que él ya decide hacerlo, ¿no? Y eso no se consigue probablemente ni en la primera, en la segunda, ni en la tercera sesión, cuarta, quinta, pero tienes que ir. Apunta mucho a ganarte la confianza también del coachee. No es que de buenas a primeras soy coach, ya está. No, todo funciona. Caso, no. ¿Y cómo mencionaste plan efectivo? ¿Cómo recomiendas a la gente si tuviera que diseñarse ellos un plan efectivo? Corto. 3, 4, 5 cosas exagerando. Cuando le pones planes de 10, 12 cosas no lo hacen. ¿Sí? Pocas acciones. Primero, pocas acciones. Segundo, lo más específicas posibles. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿No? Bajar de peso. ¿Cómo? ¿Haciendo qué? ¿Y cuánto quieres bajar? ¿En qué tiempo? Entonces, lo más específico posible, con algún tipo de unidad de medida, con algún tipo de indicador que te permita reconocer si estás lejos o estás cerca.
Y lo otro es que sea significativo para ti, no cualquier cosa. O sea, no cualquier acción que por llenar ¿no es cierto?, la cartilla del coach ya está, cumplo y me voy. No, algo que en verdad sea relevante, que sea trascendente y que tenga relación o vínculo con tu objetivo final. Porque si no te está llevando a otra cosa y probablemente vas a decir el coaching no funcionó. No, no es que no funcionó, probablemente quien no dio lo mejor de sí fuiste tú. Que tome conciencia, ¿verdad? Uh-huh. O sea, esto se va dando, asumo, con el acompañamiento. Y hay ensayo, error, resiliencia, y hay que volver a intentar en el camino. Asumo que ya estás curtido de este tipo de clientes que te tocan, porque no creo que todos cumplan con el plan que se ponen, ¿verdad? Hay de todos. Me han tocado los aplicaditos que uno dice cómo no me tocan esos todos los días, ¿no? Que cómo no son todos así. Y hay otros que te tocan que Dios, ¿no? Te toca empujar y es cansancio energético. Realmente hay algunos que te demandan tanto de ti, desde la atención, desde el empuje, ¿no? El empuje, no lo empujo en palabras, pero es un empuje energético, la conexión tal, que pues sí, pues dices dos. ¿Y cómo manejas esta descarga energética que haces sesión a sesión? A mí me funciona mucho, entre sesión y sesión, salir a ver, caminar. Me gustan mucho los animes también. ¿Ya? Veo mi rato de animes, me desconecto y ¡pum! Ya. ¿Tienes Crunchyroll? Sí, entonces, sí. Está descargado. Sí, lo digo porque también lo tengo. Me gustan mucho los animes, entonces me distraigo, me gusta la música, a veces me pongo a cantar a voz en cuello, en mi casa ya me quieren botar, ¿no? Pero me sirve bastante, entonces ya está. Pero también por personalidad no soy de cargar mucho los problemas ajenos, entonces eso también ayuda. Mantienes un equilibrio ahí. Sí, no soy de llevarme el problema de otro en la noche y no puedo dormir, no, normalmente no. Sí, no, porque debe ser medio, o sea, considero que debe ser pesado cuando te tocan varios clientes que llevan una carga de frustración, bueno, tal cosa. En Yamin nos han sabido programar 3-4 sesiones en un solo día, más las particulares que yo tenía. Entonces puede haber habido un día de 6 sesiones y uno dice, ya basta ya, ¿no? Para de sufrir. Estoy cansado, jefe. Sí, no quiero decir nombres, pero bueno. Y una consulta, entrando la parte del formador, uh-huh. ¿Cómo nace esta pasión tuya por ser profesor, por enseñar, por educar, por liderar a un grupo de futuros coaches? Bueno, primeramente no soy profesor como tal, pero a ver, como yo te decía, yo lideraba áreas de capacitación y desarrollo. Entonces, la formación, la capacitación también llega de una manera muy inesperada a mi vida. Llega en Bell South, que uh-huh. ya no está, por eso lo puedo decir. Sí. Llega a mi vida en una convocatoria y yo decidí participar a pesar de que no cumplía con los requisitos. El mayor requisito era tener 1 año y yo tenía 6 meses. Yeah. Y yo le dije a mis compañeras, yo no voy a quedarme en este sitio 1 año. Yo voy a postular y yo me voy a ir allá. Y tal cual fue. Elección, decisión, ¿no? Uh-huh. Y yo empiezo como un capacitador. A mí me daban los contenidos y yo simplemente era un replicador ¿no? Entonces poco a poco me fui involucrando con el tiempo en el diseño de contenidos, en el diseño de mallas curriculares, fue un montón de cosas, ¿no? Y fui aprendiendo. Entonces, como te habrás dado cuenta, tengo facilidad de palabra, eso me ayuda mucho, ¿no? La capacidad de estar atento y escuchar y conectar con el público también era algo que aprendí en la música. No tener pánico escénico, ¿no? O sea, si ya me había parado en un escenario frente a 1000 personas, ya pues en un salón con 50 no había tanto problema, ¿no? Claro, todo te prepara para algo. Todo estaba conectado al sí, final claro, con lo que ibas a estar Lo que pasa es que uno no lo ve, pero todas las experiencias que tienes en tu vida te preparan para algo. Entonces resulta que, bueno, así fue empezando y me fui enamorando la facilitación hasta que, bueno, se convirtió en una de mis actividades principales. Con el tiempo fui reafirmándome que no lo hacía mal. Fui aprendiendo, fui estudiando cosas, obviamente, para poder hacerlo cada vez mejor. Y bueno, ahora es algo que disfruto todo el tiempo, ¿no? Si no lo vives, te veo que lo vives bien. Por eso te pregunto cómo sientes esta pasión, cómo disfrutas ver a tus alumnos, por ejemplo, graduados, sin botar lagrimita. Sin botar lagrimita, sniff. No, es que es un gusto, es una satisfacción, ¿no? O sea, y sobre todo cuando los ves bien graduados, ¿no? O sea, valió la pena, han aprendido, sientes que se llevan bastante o mucho de lo que le has transmitido. O sea, en verdad hay buenos coaches ahí. Qué bien, da gusto.
Entonces, cuando me he jalado algunos, ¿no? No es que me los he jalado porque soy malo, sino porque siento y considero que sinceramente no les falta un poco. Bueno, pues a seguir esforzando, pues resiliencia otra vez. Claro, claro, es parte de tu avance. Hay un par por ahí en el último, ¿no? Y en el campo del coaching, cuando tú lo desarrollas, ¿qué dirías que son las principales virtudes o habilidades que debería tener una persona que nos está escuchando para dedicarse a esto? Bueno, primero que nada, mucho compromiso, porque para ser un buen coach se necesita practicar muchísimo. Muchísimo. Harta horas de práctica. No se aprende a ser coach leyendo libros, sino se aprende a ser coach haciendo, ¿sí? Segundo, apertura. Mucha apertura, porque en los procesos de aprendizaje vas a tener que abrirte como un libro, ¿sí? Entonces, el tipo de coachee que eres va a decir mucho del tipo de coach que vas a ser. Entonces, si eres un coach retraído, si eres un coach que no conecta, eso proviene del tipo de coachee que eres. Entonces, también te ayuda mucho entonces en la apertura que tú tienes. Y lo otro, bueno, pues un poquito pues de, ¿sabes qué? Pues te van a decir cosas, vas a soltar cosas, por ahí te avergonzarás. Claro. Sí, pues forma parte de. ¿Y qué le aconsejarías, agarrándonos de esa pregunta, a una persona que tú digas, si tienes estas cosas o si estás pasando por este momento, métete a un proceso de coaching? Te lo recomiendo. Primero que nada, ven a Yamin, ¿no? La primera escuela de coaching del país. Somos pioneros en el coaching, con 25 años ya formando coaches en todo el Perú, con la participación de Fernando Gil, que es el top 3 de coaches en el Perú, y quien les habla también participa ahí. Y lo otro es, cree en nuestro método, cree en nuestra forma de hacer las cosas, ¿no? Tenemos más de casi 60, 70 ediciones formando a coaches, promociones, ¿no? Entonces el método funciona. El método funciona, confía en nosotros, cree, y probablemente dirás, voy a estudiar coaching pero no lo voy a ejercer, pero créeme que vas a transformar tu vida, y eso ya genera un valor muy fuerte. Lo agarro y me cojo de ahí, porque cuando el coaching llegó a mi vida, dale, sí. Cuando el coaching llegó a mi vida, yo también fui a estudiar en búsqueda de respuestas, en búsqueda de nuevas cosas, nuevos aprendizajes. Sentí un poco de llamado, una vocación por ayudar a las personas. Previamente yo tenía experiencia haciendo negocios y quebrándolos. Entonces, en una etapa de autoconocimiento, ¿por qué los quebraba? Empecé a preguntarme por qué me pasaba esto, qué estaba faltando. Esas respuestas fueron descubriéndose mientras yo iba destapando las capas de cebolla en el coaching, y me daba dando cuenta de que faltaban estructura para mis proyectos. ¿Qué es lo que hablamos en una sesión que te hice? Sí, tal cual. Entonces, estructura, el coaching te da mucho plan de acción. Entonces, es un plan de acción. El arte de preguntar, plan de acción, pero para tú hacer que este plan de acción pase realmente, hay mucha decisión, que hemos estado hablando toda la entrevista de eso, que es decidir no rendirte, decidir seguir. Un poco de todo esto se mezcla, y es por eso yo también que digo a título personal que sí me cambió la vida, me cambió la manera en la que me comporto en el día a día, hábitos, lo que tú hablas. A mí el coaching me ayudó, por ejemplo, a aprender que el valor de la puntualidad. Hoy por temas ajenos no se ha podido, pero normalmente no soy impuntual. Y eso lo aprendí gracias al coaching. Ajá. Cómo eso te ayuda a vender tu imagen de profesional responsable, ¿no? Cómo a preparar tus sesiones te ayuda a mostrarte como un profesional competente, ¿no? Cómo ir en mis intervenciones como entrenador, cómo ir preparando la clase, revisando el día anterior, qué vas a decir, qué no vas a hacer, qué ejercicio. Te ayuda a mostrarte como un profesional preparado. Bueno, pues todo eso va de la mano. Es importante la parte que has mencionado, que no hemos tocado mucho. ¿Cómo marketearte como coach? O sea, ¿cuáles son las cosas que aconsejas tú? Bueno, ahora mucho a través de las redes. Bueno, en lo título personal debo decir que no lo uso mucho, gracias a Dios, porque yo estoy en un camino boca a boca, ¿no? Pero sí, aquellas personas que recién empiezan, ¿no?, utilicen mucho las redes. En las redes como TikTok he visto como una especie de secuencia profesionales que hacen cápsulas de 1 minuto.
¿no? Claro. Te hablando de un tema particular, por ejemplo, ahora las creencias. Entonces, si tú eres un coach que quieres marketearte, podrías hablar de las creencias un minutito. Parte 1, parte 2, parte 3. Y comienzas a dar tus cápsulas, utiliza mucho tu red de contactos, explota toda tu red de contactos lo máximo posible, ¿no? No tengas miedo, ¿no? Si me van a llamar, si no me van a llamar, qué dirán, que mi nombre, no, lánzate, ¿no? ¿Sí? Y bueno, como buen vendedor, haz tu lista de prospectos, pues, ¿no? Haz tu lista de tus potenciales clientes y cómo contactarlos, cómo llegar a ellos. Probablemente hoy no te llamen, pero créeme que te van a llamar en el momento muchas veces más inesperado. ¿Qué viene en el futuro del coaching? ¿Qué se viene? Ay, bueno, el coaching como disciplina siempre está asociado a otro tipo de herramientas, a otro tipo de, digamos, de elementos que lo hacen cada vez más potente, ¿no? El coaching cada vez mucho más con el mentoring como asociados, el coaching con, ya para los que son un poquito más volátiles, ¿no? Tipo constelaciones familiares, tipo numerología, pero el coaching, al menos en la situación que vive nuestro Perú hoy, es súper útil, súper necesario. Hay muchas creencias y prejuicios que superar, hay muchos hábitos improductivos que retirar de los ejecutivos y de las personas naturales también. Hay que ayudar a que el peruano se defina y plantee objetivos claros y planes de acción. O sea, tenemos mucho por trabajar, entonces se necesitan muchos coaches. Vamos, anímense, que necesitamos más manos. El deber de un líder es formar más líderes. Así es. Si tuvieras que elegir una herramienta de coaching, solamente usar esa, ¿cuál elegirías? A mí me gusta mucho la tabla de metas, me parece que es muy potente, ¿no? Esta tabla que parece mucho a la matriz FODA, ¿no? Uh-huh. Que tiene que ver con aquellas cosas que quieres alcanzar, con aquellas cosas que deseas conservar, con lo que deseas eliminar y aquello que deseas evitar. Que te ayuda a tener una especie de visión clara, digamos, de mapa completo de todo tu contexto con respecto al objetivo y qué tienes que hacer. A mí me funciona bacán y me gusta muchísimo. Miguel, como para ir acabando, me gustaría que cierres con el tema de ¿con qué mensaje te gustaría que te recuerde la gente? Si me van a recordar, recuérdame primero que el coaching es una disciplina hermosa que ayuda a transformar vidas, transformó la mía, puede transformar las de ustedes también, solamente tienen que atreverse. Y lo otro, no hay logros sin disciplina, no hay logros sin voluntad, sin determinación. Y no teman al fracaso, no teman al error, el error es aprendizaje. Te enseña a cómo no debes hacer las cosas hasta que descubres cómo lo tienes que hacer y de ahí esa lección nunca más se te olvida en la vida. Eso. ¿Dónde te puede encontrar la gente en redes sociales? Bueno, en Yamin, ¿no? Me encuentran también en LinkedIn, me encuentran en el Facebook y ¿puedo dar mi número telefónico para contratos? El 966-059-662, coach ejecutivo, ¿no? También hago coaching 1-1 para personas naturales como ustedes nosotros. Con gusto podré atenderlos. Muchísimas gracias, nos has enseñado, creo que al público, a mi equipo, a todos nos has cautivado con tus mensajes, ha estado bueno y agradecido. Gracias a ti, Jordano. Si te ha gustado nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal, dale click a la campanita y pronto estaremos con un episodio más de Vendedor Genuino Podcast.